En este video les voy a hablar de la conversión digital analógica en el ESP32. Puntualmente vamos a hablar de las capacidades que tiene su DAC, que es una conversión digital analógica. Es un proceso mediante el cual se convierte una señal que normalmente puede estar representada en un código binario en una señal de voltaje. Esa señal de voltaje corresponde a los diferentes valores binarios que se le coloquen al conversor digital analógico. Este proceso es fundamental en muchas aplicaciones donde necesitamos pasar esos datos digitales que normalmente pueden estar almacenados en memorias o en computadoras a una señal de tipo analógico. En este gráfico podemos ver algo así. Entonces, a un DAC le inyectamos una serie de códigos binarios y lo que él hace es transformarnos cada uno de esos números binarios en un nivel de voltaje, que si la señal resultante la pasamos a través de un filtro pasabajos, prácticamente podemos obtener una señal continua con múltiples valores, lo que es la definición de una señal analógica. Esta señal pues la podemos utilizar en dispositivos electrónicos. Las aplicaciones más comunes de un conversor digital analógico es en reproductores de audio. Entonces nosotros tenemos en un archivo almacenado una serie de códigos binarios, lo pasamos por el DAC y al final lo convertimos en una señal eléctrica continua que puede ser pasada a un altavoz y en ese caso tendremos sonido. ¿Qué tipos de conversores digital analógico existen? Aquí tenemos un par de ejemplos. El primero es el convertidor digital analógico por resistencia ponderada, como ustedes pueden observar en este gráfico. Acá nosotros, donde tengo el cursor, nosotros tenemos un código binario donde el bit más significativo es el que está arriba y el menos significativo es el que está abajo. Observemos que aquí a la resistencia les damos una serie de valores y intuimos rápidamente que son el doble, cada resistencia es el doble de la anterior, y con esta ponderación de resistencias en esta configuración, que es un amplificador operacional en configuración inversora, nosotros podemos según el código binario que introduzcamos sacar un nivel de voltaje. Observen que el aporte que va a entregar el bit más significativo va a ser de un voltaje mucho más grande respecto al bit menos significativo. Si observamos aquí la ecuación de la ganancia del operacional, entonces recordemos que la ganancia de esto es la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada. Entonces miren que en la primera malla vamos a tener una ganancia de 1, en la segunda malla tendremos ganancia de 2, tercera malla ganancia de 4, cuarta malla ganancia de 8. Por eso se dice que las resistencias son con ponderación. Entonces, según la posición del dígito binario que nos active la entrada de voltaje, esa resistencia, tendremos un aporte mayor o menor de voltaje en la salida del conversor. Este conversor pues tiene un inconveniente. Si nosotros aquí en el ejemplo tenemos simplemente un conversor de 4 bits, empezando por 1.25K, supongan que quisiéramos tener un conversor de 10 dígitos, pues las resistencias se van duplicando en valor y al final la última resistencia va a ser demasiado grande. ¿Qué problemas trae esto? La precisión. Entonces, resistencias muy grandes no tienen una precisión tan alta y eso pues nos va a causar que el conversor no sea lo más preciso posible. Para ello se diseñó otro esquema de conversor, que es el conversor en escalera R2R, el cual tenemos aquí. Cada una de estas entradas nos permite colocar un estado lógico bajo o alto que nosotros queramos, y pues la salida de todo este sistema está dada por esta ecuación RF sobre R, que al final va a ser, si a esto le colocamos un valor igual, pues podemos simplificarlo por un 1 y el voltaje de salida será el voltaje de referencia por el dígito binario, en este caso lo vamos a reemplazar por 1 o 0 y con un número que divide. Observen que estos números van incrementándose en potencias de 2. La ventaja de este conversor, si quisiéramos tener un conversor de 10 bits, de 12 bits, de 16 bits, las resistencias no van a tener valores extremadamente grandes, debido a que la configuración siempre lo hace R2R. Entonces pueden ser muchos, pero el valor de resistencia no va a alterarse en un valor de significancia muy grande. Eso nos permite tener mayor precisión porque las resistencias todas van a tener valores similares. Este es otro de los conversores. Existen otros conversores como de aproximaciones sucesivas, como delta sigma o como de aporte de corriente. Pero en general la idea es que
lo que vamos a tener es que nuestras entradas o nuestro código binario va a ser representado con una activación o no de un voltaje de entrada en una red de elementos, en este caso de resistencias, y eso nos va a producir un voltaje equivalente. Cuando hablamos del voltaje de salida de un conversor digital analógico, pues hablamos del voltaje máximo en un DAC. Este voltaje máximo pues va a ser el voltaje máximo que podemos obtener a la salida de ese conversor. No solamente los conversores digital analógicos son de voltaje, también los hay de corriente. En este caso nos vamos a centrar solamente en conversores digital analógico de voltaje. El valor de voltaje máximo pues va a estar determinado por el diseño y lo especifica el fabricante en su hoja de datos. La resolución en bits o el tamaño del código binario que entra en nuestro conversor digital analógico nos va a indicar la cantidad de niveles discretos de voltaje que el conversor puede generar, es decir, desde 0 voltios hasta el máximo, en cuántos valores, en cuántos niveles pequeñitos podemos incrementar el voltaje hasta llegar al máximo. Obviamente, entre más dígitos binarios pueda recibir nuestro conversor, va a tener unos escalones de incremento de voltaje más pequeños y eso mejora la resolución. De ahí que se asocia el término resolución a la cantidad de bits que posee el conversor. Pero de la cantidad de bits que posee el conversor se obtiene también lo que es la resolución de voltaje, que es el incremento de voltaje en la salida del DAC por cada incremento de una unidad en el código binario de entrada. Para calcular la resolución de un DAC, pues se utiliza la siguiente fórmula. La resolución es el voltaje máximo de salida que podemos obtener del DAC dividido por 2 elevado a la cantidad de bits que tenemos menos 1. En el caso del ESP32 nosotros tenemos un conversor digital analógico de 8 bits. Aquí pues vamos a tener 2 a la 8 da 256 menos 1 255, o sea que la resolución al final va a ser, como vemos acá en el ejemplo, de 3.3 voltios dividido entre 255 que da esta expresión. Eso me da 5.15 milivoltios, que es, digamos, el voltaje más pequeñito que representa una unidad binaria, o en otras palabras, cada vez que queremos que nuestro DAC aumente su salida de voltaje en una unidad básica, pues va a ser solamente de 5.15 voltios. No podemos hacerlo más pequeño debido a que estamos manejando solamente 8 bits de resolución. En el caso del ESP32 vamos a tener dos DACs integrados, lo que permite generar señales analógicas en dos canales independientes. Estos canales se conocen como el DAC1 y el DAC2. Puede generar voltajes en el rango de 0 a 3.3 voltios. Sin embargo, para el ESP32 C3 y el S3 no se incluyen los dos DAC, sino que solamente se tiene un DAC. Para usar el DAC en el ESP32 en el entorno de Arduino, pues simplemente vamos a usar la función DAC_write. Esta función DAC_write accede directamente a los pines que el ESP32 tiene destinados para el fin de funcionar como conversor digital analógico, que son el pin 25 y el GPIO 26. No es necesario puntualmente especificarle a la función DAC_write cuál de los dos DAC vamos a utilizar. Simplemente le decimos en qué pin queremos sacar la señal y ella automáticamente escoge o conecta nuestro código directamente al DAC que queremos. Aquí tenemos un ejemplo de una conversión DAC en el ESP32. Este es un ejemplo muy sencillo en el cual queremos sacar por uno de los pines del ESP32 el valor de 1.5 voltios. En este caso pues serían 1500 milivoltios. Entonces declaramos por acá una variable de tipo entero en la cual tenemos esta ecuación, la cual vamos a explicar ahora. En el setup simplemente vamos a escribir la función DAC_write. Aquí aparece esta palabra DAC1, pero el ejemplo no lo muestra, pero DAC1 es un número, o sea que por acá arriba tuvimos que haber escrito entero DAC1 igual a 25 o 26 según el pin en el que queramos sacar nuestro DAC, raw. Aquí vamos a colocar donde dice raw el valor que queremos extraer por el conversor digital analógico. Este número es un número entre 0 y 255, ya que hemos hablado que los DAC del ESP32 tienen resolución de 8 bits y pues en el ciclo principal no pondríamos nada. Esto es así de sencillo.
Esta ecuación que tenemos aquí nos permite transformar un valor de voltaje dado en milivoltios en un valor numérico, valor entre 0 y 255, que le vamos a pasar la función DAC_WRITE para que ella nos genere ese voltaje a la salida. Aquí puntualmente, como vemos en el texto que está acá abajo, lo que yo quiero es sacar 1.5 voltios por un pin, como 1500 milivoltios. Esa ecuación que está acá en el código se obtiene de lo siguiente: el voltaje de salida de un conversor digital analógico va a ser igual al número binario que le pasamos multiplicado por su resolución de voltaje. Recordemos que la resolución de voltaje son esos pequeños escalones que vamos subiendo cada vez que incrementamos una unidad en el número binario de entrada del conversor. La resolución de voltaje la podemos ver en esta ecuación de la que previamente hemos hablado, que es igual al voltaje máximo del que maneja el conversor dividido por 2 elevado a la n, en este caso aquí es un 8 menos 1. Y cuando digo n me refiero a la cantidad de dígitos binarios de entrada en el conversor. Para el caso del SP32 esos son 8 y 2 a la 8 menos 1 me daría 255. De aquí sale esta expresión. Entonces tendríamos 3300, que es 3.3 expresado en milivoltios, sobre 255. Si ya tenemos entendida esta ecuación del voltaje de salida, pues podemos despejar lo que es el número binario para un voltaje de salida determinado y llegamos a la expresión final, que es voltaje de salida por 255 sobre 3300, que es lo que tenemos acá en la variable RAW. Estamos diciendo que queremos 1500 milivoltios de salida y pues al aplicarle toda la ecuación nos da un número entre 0 y 255, que es el que le vamos a pasar a la función DAC_WRITE.